8:10 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Diego Zambrano. Lo invitamos a un diálogo para conocer su punto de vista sobre este trámite de un proceso en la justicia electoral, en el Tribunal Contencioso Electoral, en contra del hoy presidente del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera, después de un hecho que fue denunciado públicamente. Inicialmente se rechazó esa demanda, luego por resolución del Pleno volvió a conocimiento del juez, cuando fue evidente, público y notorio, hay pruebas de ello, que durante la campaña electoral, en donde estaban vedados de hacer eso, impedidos, se promocionaron hasta con el color de un movimiento político, lo cual está prohibido expresamente, y sin embargo esos videos que fueron grabados con la anuencia y autorización del Consejo Nacional Electoral se difundieron con el color de un movimiento político y no pasó nada. Hoy es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué debiera ocurrir en el Tribunal Contencioso Electoral, doctor Diego Zambrano? Muy buen día. Muy buenos días, estimado Miguel. Muy buenos días a su distinguida audiencia. Bueno, como usted bien lo mencionaba, el Tribunal Contencioso Electoral, en primera instancia, la doctora Ivonne Coloma, inadmitió a trámite, pero claro, por una apelación fue conocida por el Pleno del Tribunal Contencioso, y claro, y el tribunal lo único que ha hecho, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, lo único que ha hecho es decir que es necesario tramitar la causa. Entonces, en ese momento ha regresado a la jueza de primera instancia, quien tendrá que nuevamente verificar el cumplimiento de los requisitos. Es decir, todavía no está admitido a trámite, tiene que revisar el cumplimiento de requisitos de admisión. Después vendrá una audiencia de alegatos y de pruebas y alegatos. Y claro, y ahí está el meollo del asunto, porque, claro, una cosa es, digamos, lo que nosotros podemos ver en redes sociales, lo que es público, notorio, como usted lo dijo, pero claro, eso tiene que ser muy bien actuado dentro de la audiencia para que constituya prueba que sea valorada en este caso, por la juez de primera instancia. Después de eso, podrá haber una apelación ante el tribunal en pleno, y de esa decisión efectivamente será ya de última y definitiva instancia. ¿Por qué cree que la jueza Ivonne Coloma inicialmente, por formalidad, inadmitió, va por apelación al Pleno, y efectivamente, como usted bien ha dicho, lo que se ha dispuesto es que vuelva al análisis? Aquí no está resuelto nada. ¿Por qué cree que fue inicialmente inadmitido? Bueno, en el auto de inadmisión, sería en este caso, la juez dijo que no estaba clara el fundamento y la pretensión del accionante. Y claro, la ley electoral señala que cuando existe, digamos, cuando mi pretensión no es viable o no se ajusta al objetivo de la acción que estoy activando, pues es una causal de inadmisión. En este caso, el Pleno revisó y dijo que no hay por dónde confundirse. Es decir, se está denunciando el presunto cometimiento de una infracción electoral que, si bien aparece en la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, tiene repercusión en la ley orgánica electoral. Y claro, que puede ser que el denunciante no sea, digamos, un literato en su modo de expresarse, pero que quedaba muy claro cuáles eran los hechos que esta persona considera que constituyen una infracción electoral, y como tal debe ser analizado y debe ser conocido y resuelto por el tribunal. Entonces, es un tema más de apreciación. Para la doctora Coloma no estaba claro la pretensión y los fundamentos. El tribunal ha dicho, está clarísimo, y vamos a conocer los hechos como tal dentro del proceso. ¿Usted cree en la materia de la apelación que hay lugar, primero, un análisis serio, responsable, legal en el contencioso electoral,
y segundo, que haya lugar al haber cometido esta infracción que fue permitida de haberse promocionado a través de un movimiento político, lo cual está prohibido para el Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, en principio creo que el fallo del Pleno es un fallo prudente. Creo que es adecuado porque no adelanta ningún criterio, no hace ningún análisis de fondo, porque en caso de haberlo hecho, se inhabilitaría a todos los jueces para conocer quizá en una segunda instancia, lo cual podría ser una causal de recusación o de excusa, y claro, y eso desbarataría al Pleno como tal. Ahora, en cuanto a la infracción propiamente, recordemos, Miguel, que el Consejo de Participación Ciudadana ya empieza con un error de origen. Digamos, esto de estatizar la participación ciudadana en sí mismo ya es algo que raya a los conceptos democráticos. Sin embargo, la ley, y bueno, y esta idea tiene origen en la consulta popular del 2018, trata de enmendar un poco eso y dice, bueno, vamos a separar o a tratar de separar en lo que más se pueda a las organizaciones políticas, partidos y movimientos de estas candidaturas. Está bien que los consejeros de participación ciudadana tengan representación democrática de origen, sean electas y electos democráticamente, pero separadas de las organizaciones políticas. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana tiene sobre todo tres tipos de competencias. Quizá la más importante o la más sonada es nombrar a las máximas autoridades de control. Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, superintendencias, defensor público, defensor del pueblo. Y claro, y esos entes de control serán quienes fiscalizarán las actuaciones de muchos de ellos en casos de corrupción, en caso de incumplimiento de personas afiliadas o afines a los partidos políticos. Entonces, de esa manera se trata de separar. Creo que no es el mecanismo más feliz para hacerlo, pero de esa manera se trata de separar un poco. Entonces, en ese sentido, la ley dice que estos consejeros y consejeras no pueden promocionar ni a sí mismo, ni pueden promocionar. Y la ley en eso es súper clara. Dice, movimientos y partidos, ciudadanos, candidatos, organizaciones, ni ellos mismos pueden promocionarse por otras vías que no sean los espacios que exclusivamente tiene a su disposición el Consejo Nacional Electoral. Y en caso de incumplir con esta obligación, prohibición de la ley, es el mismo Consejo Nacional Electoral quien tendría o quien tuvo que haber descalificado estas candidaturas. Sin embargo, no lo hizo, digamos, lo pasaron por encima, pero claro, queda una infracción. De hecho, el artículo enumerado tercero después del artículo 35 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana dice que el incumplimiento de esta obligación constituye infracción electoral. ¿Cuál infracción electoral? El incumplimiento de resoluciones del CNE. ¿Cuál resolución? La que aprueba el reglamento para la promoción de los candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana, que expresamente establece que no pueden hacer campaña ni publicitarse por ningún medio, ni siquiera recibir aportes. Y claro, y aquí es importante el concepto de aporte, porque la ley electoral señala que uno puede financiarse de dos maneras: con financiamiento público, que en este caso sería única y exclusivamente los espacios dispuestos por el Consejo Nacional Electoral, y de modo privado iría solamente al gasto electoral. Para estas candidaturas no es posible entrar en gasto electoral, es decir, no puede recibir aportes ni en dinero ni aportes en especie. Entonces, claro, si yo grabo un video en favor de alguien, estoy aportando a su campaña. Claro que estoy aportando a su campaña. Quizá, y eso tiene un valor económico, de hecho. En elecciones generales,
debería ser contabilizado, digamos, debería entrar en las cuentas de campaña de esa candidatura, pero en este caso, como es una prohibición absoluta, ni siquiera eso pudo haber puesto, promocionado, publicado por ninguna organización política, y mucho menos con la imagen y la anuencia de un candidato o candidata. Es decir, doctor Zambrano, si hay una infracción cometida por este candidato, simplemente él estaría impedido legalmente de seguir en sus funciones si cometió una infracción electoral. La infracción que se le imputaría a esa candidatura es la prevista en el artículo 279, número 12 de la ley electoral, que efectivamente sanciona con multa, con destitución y con suspensión de derechos políticos. Entonces, en el caso de la multa y de la destitución, van juntas, digamos, de ser encontrado responsable, no podría dejarse de aplicar ninguna de estas dos. La que sí podría, de alguna manera, digamos, a criterio de la gravedad que vea el juez o el pleno en su momento, la única que sí podría variar sería esto de la suspensión de derechos de participación por 2 años o 4 años. Pero efectivamente, en caso de encontrarse responsable, a cualquiera de, bueno, ahora en funciones, consejeros o consejeras, tendrían que cesar inmediatamente de sus funciones y pagar una multa que podría llegar hasta los $31,500 si no me fallan los cálculos. Pero que hay responsabilidad por lo que el país vio en la campaña, con la promoción de un movimiento, con los colores, con la camiseta, es decir, allá hay una evidencia de una violación a la ley. Sí, parece que es evidente. De hecho, bueno, una candidata en ese momento, ahora prefecta del Guayas, también filma un video y dice, bueno, hay que votar por tal persona. Los llama la Liga Azul, que lógicamente tiene un vínculo con una organización política en particular. De hecho, está la imagen del expresidente Correa promocionando a estas personas. Y claro, y una cosa es que yo diga, bueno, deben votar por tal o cual persona, que me parecen los más calificados, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que yo lo diga y en el mismo video aparezcan esas mismas personas con los identificativos de esa organización política, bailando y promocionando su imagen en el video como tal. Entonces yo creo que ahí, salvo alguna cuestión de carácter procesal, algún tema, digamos, ya mucho más técnico, formal, si se practica bien la prueba en este caso, que realmente no es muy difícil hacerlo, pues creo que la responsabilidad será determinada. Además, un hecho, doctor Zambrano, de lo que usted señala, la promoción de quien hoy es presidente del Consejo de Participación Ciudadana se lo hace públicamente por quien está prohibido expresamente porque no tiene derechos políticos, suspendidos incluso con la sentencia condenatoria ejecutoriada por corrupción, 8 años por cohecho agravado. Es decir, se lo quitó los derechos políticos. Tampoco él podía esa promoción. Aquí incluso hay reincidencia de faltas. Claro, en realidad nadie podía hacerlo porque la ley dice, ningún partido, movimiento, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano. Es decir, nadie, absolutamente nadie podía promover una candidatura de esta naturaleza. Claro, en este caso habría que ver, bueno, quién es el sujeto activo de la infracción. Si eso puede ser por, movimientos, ciudadanos, candidatos, etcétera, etcétera. Pero claro, en este caso, al haber prestado su imagen, el doctor Vera, al salir en el video, pues claramente está siendo parte de la promoción electoral del cual estaba vedado por ley.
Entonces, claro, en este caso no cabe el argumento, que ya lo he escuchado varias veces, el argumento de, bueno, si alguien cree que yo soy la mejor opción, pues lo puede decir libremente y está en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. En este caso no, porque hay una prohibición expresa en ley orgánica y claro, y el candidato, en ese momento el candidato, ahora en funciones, participa del video y claro, demuestra que tiene voluntad en promocionar su candidatura pese a lo dispuesto en la ley. En estricto rigor, ¿usted considera, doctor Zambrano, que dadas las condiciones, la denuncia, las pruebas entregadas, el señor Allen Berbera no debiera continuar en el Consejo de Participación y debiera ser destituido? Efectivamente es así. El Tribunal Contencioso Electoral tiene que pasar por esta audiencia de pruebas y alegatos. Se trata de un hecho público y notorio, que en derecho eso no debería probarse, pero efectivamente yo creo que sin duda se lo hará y se lo reproducirá en audiencia. Y claro, y a partir de ahí tendrá que haber una decisión. Creo que difícilmente habrá algún subterfugio jurídico para decir no participa o no tiene la intención o no viola la ley. Creo que no. Y en caso de determinarse esta infracción, pues efectivamente tendrá que cesar inmediatamente en el cargo, sin perjuicio de la multa y de la suspensión de los derechos políticos digamos, de considerarlo la gravedad de la infracción. Que de hecho yo creo que efectivamente es sumamente grave, porque si no se sanciona este caso, las próximas elecciones, efectivamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral estará renunciando a hacer este control. Es decir, va a dejar vacía la ley porque genera un incentivo para que las próximas elecciones yo tome exactamente el mismo formato de video, me haga promocionar por quien quiera y utilice la misma sentencia como precedente jurisprudencial para no ser sancionado. Creo que eso sería un precedente nefasto y un precedente que vaciaría el contenido de la ley y de esta prohibición, que insisto, tiene una razón de ser en la participación en igualdad de condiciones, que además es otro de los valores que está en la ley del Consejo de Participación Ciudadana y que deberían promover consejeros y consejeras con mayor énfasis que cualquier ciudadano, y son ellos y ellas quienes en una actuación de viveza criolla están pasando por encima de la ley y dejando un precedente que, insisto, vaciaría el contenido de la norma. Claro, en una institución que, de acuerdo con la Constitución, artículo 208, le obliga al fomento de la transparencia, sería una vergüenza que pase eso. Pero, finalmente, doctor Zambrano, ¿qué sucedería? Este es solo una posibilidad, porque está en trámite esta apelación. ¿Qué sucedería si solo lo multan a Allen Berbera y no lo destituyen? ¿Sería una vergüenza eso? No podría ocurrir eso, jurídicamente no podría ocurrir eso porque la ley dice que se sanciona este tipo de infracciones que la ley considera como muy graves, se sanciona con multa, destitución y o suspensión de derechos. Es decir, la suspensión de derechos políticos podría quedar a criterio de juez, pero la multa y la destitución no son negociables, es decir, no es graduable, sino que esas sanciones van de cajón. La suspensión de derechos se podría debatir, pero estas dos van de cajón. Claro, y sería una vergüenza para el país que el Tribunal Contencioso Electoral finalmente diga, pese a la evidencia de las pruebas que están allí, diga no hubo infracción. Sería lamentable y también sería, creo que una forma de deslegitimar al propio Tribunal Contencioso Electoral, cuyo mayor presupuesto, cuya mayor fuerza está precisamente en la confianza ciudadana. Pero claro, si es algo tan evidente que el tribunal se hace de la vista gorda, pues creo que nos está dando un mensaje de que no será capaz de garantizar transparencia en estas elecciones
anticipadas, ni en las que vengan, ni en ninguna otra. Bien, muchas gracias por este análisis muy ilustrativo al doctor Diego Zambrano sobre el trámite de esta denuncia contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Lember Vera, en el Tribunal Contencioso Electoral. Muy amable, Diego, su atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, estimado Miguel, que tengo muy buen día y muchísimas gracias por la invitación. Muy amable por sus opiniones. 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el canciller de la República, Gustavo Manrique, y la reunión de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos y hablar de otros temas como el canje de la deuda.